Bien, queridos estudiantes y padres de familia, tengan un buen día. El quien les habla es el profesor Ovidio Rojas Vergaray de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista. Este trabajo está dedicado a mis queridos estudiantes del primero A, primero B, primero C. Bien, querido estudiante, antes de continuar con el tema, quisiera hacerle recordar, por favor, no salir de casa. Si sales de casa, por favor, utiliza tu mascarilla y cuando regresas, lávate la mano con abundante jabón y abundante agua. Bien, querido estudiante, acá tenemos el propósito del trabajo de la sesión que vamos a trabajar y la competencia. En este caso de acá, lo que tú tienes que hacer es copiar en tu cuaderno para que tengas una referencia. Bien, querido estudiante, nos vamos a enfocar ahora sí en el tema que vamos a tratar. El tema que vamos a tratar es utilizamos la estadística en situaciones de contexto. En este caso de acá tenemos un ejemplo donde dice situación significativa. Ustedes recordarán en la clase anterior ya hicimos un tema referente a la estadística. Por ejemplo, acá dice, los estudiantes del primero D, después de hacer una encuesta en la institución educativa sobre la edad, años cumplidos de sus compañeros, de sus compañeras, obtuvieron los siguientes datos. Estos datos de acá, como ustedes están observando, dice, de acuerdo a los datos obtenidos, procesa y organiza la información en una tabla de frecuencia y represéntala mediante un gráfico de barras y un gráfico circular. Muy bien, acá tenemos la resolución. Como ya ustedes en la clase anterior ya saben hallar lo que es la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, ya tienen la idea cómo hallar y también de antemano acá en esta resolución que vemos acá, ustedes tienen que leerlo, me está indicando cómo tú debes de resolver los ejercicios para poder, para poder completar esta tabla. En este caso de acá tenemos la edad de 11, 12, 13, 14. El total de alumnos, ¿cuánto viene a ser? 30. La suma de esta frecuencia de acá debe darme 1 y la suma de esta frecuencia debe darme 100. En este caso de acá, por ejemplo, tenemos, dice, en este conteo, ¿de dónde me sale este 3? Ya ustedes saben, contamos acá, ¿cuántos niños hay de 11? A ver, 1, 2 y 3. Ahí está. Y esto de acá, la frecuencia absoluta se coloca el mismo número. En este caso de acá, la frecuencia relativa. ¿Cómo hallamos la frecuencia relativa? Muy bien, ya ustedes saben, justamente como se les ha indicado, ya saben cómo se debe de hallar. La frecuencia relativa se halla aquí en la frecuencia absoluta entre la cantidad de alumnos. Pongo la respuesta acá. Y la frecuencia, acá como ustedes están observando, tengo un HI y porcentaje. Esto de acá se lee frecuencia relativa porcentual. Muy bien. ¿De dónde sale, por ejemplo, acá 10? Hago la siguiente multiplicación. Multiplico 0.1 por cuánto? Por 100 me debe dar 10. De igual manera acá 0.4 por cuánto? Por 100 debe darme 40. Muy bien, queridos estudiantes, ahora vamos a hacer la elaboración, el gráfico de barras. Bien, una vez finalmente obtenemos la tabla de distribución de frecuencia con los procesos de los datos ya completos, pasamos a ¿quién? Pasamos a elaborar el gráfico de barras. El gráfico de barras, ¿a partir de qué frecuencia se elabora? Se elabora a partir de esta frecuencia absoluta, de esta frecuencia de acá, donde dice, por ejemplo, 11 niños. Ahí está, 11 niños equivale a cuánto en la frecuencia absoluta, equivale a 3. Muy bien, de igual manera, 12 niños de edad equivale a cuánto dice, en la frecuencia absoluta equivale a 3. Así sucesivamente.
Bien, acá tenemos el gráfico circular. Como ustedes bien ven, una circunferencia completa, ¿cuánto vale? 360 grados. En este caso de acá, cuando hablamos en porcentaje, estamos hablando del 100%. Quiere decir, si es 100% este gráfico de acá, tenemos acá 40 más 10 más 20 más 30, ¿equivale a cuánto? Equivaldría al 100%. Por ejemplo, tenemos acá, dice, elaboramos el gráfico circular a partir de la frecuencia relativa porcentual. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes con 12 años representa el 40%, ahí está, del total. Luego su sector tendrá un ángulo equivalente a ¿quién? Acá tenemos para hallar en grados cuánto vale este 40 grados, cuánto vale. Tenemos la siguiente división. 40 multiplicamos por 360, ese resultado lo dividimos entre 100, me da igual a 144 grados. Como bien claro dice, utiliza tu transportador. Muy bien. Miren, como es 144 grados, quiere decir vale más de 90 grados. Entonces, completaríamos acá, por ejemplo, como hace un momento dijimos, que toda esta circunferencia en porcentual debe valer 100. Si tenemos acá 40 más 10, vendría a ser 50. 50 viene a ser la mitad exactamente. ¿Pero cuánto equivale esto para poder, cómo se llama, en un sector de equivalencia? Vendría a valer 144 grados. ¿Y cómo, de dónde sale de dónde cojo para poder elaborar este gráfico circular? Sale de la frecuencia absoluta porcentual. De esos resultados me sale esto de acá, que viene a ser la circunferencia. Bien, queridos estudiantes, en la página de tu libro, lo que viene a ser el cuaderno de trabajo, en la página 16 y 17 vas a encontrar estas 4 preguntas. Vas a encontrar estas 4 preguntas. Estas 4 preguntas te voy a más o menos a dar una idea cómo tú lo puedes responder. Dice la primera pregunta: describe el procedimiento que se utiliza para dar respuesta al reto de la situación. ¿De dónde salen estas preguntas? Estas preguntas salen de la situación significativa, o sea, quiere decir de la primera clase que hemos hecho, que tenemos el ejemplo ahí. Por ejemplo, la respuesta de eso vendría a ser, dice, la cantidad de datos que se brindan en este es 30. Edad de los estudiantes entre 11 y 14 años. La pregunta 2 dice, ¿cuál de los dos gráficos resulta más conveniente para representar los datos? ¿Por qué? La respuesta sería, por ejemplo, en este caso, el gráfico de barras, porque permite la visualización de la cantidad de estudiantes por edad, la comparación de los datos y las conclusiones a partir de su lectura. En la pregunta 3 dice, ¿qué porcentaje de estudiantes tiene 13 años? La respuesta sería, observando la tabla de distribución de frecuencia y el gráfico circular, concluimos que el 30% de estudiantes tienen 13 años. De igual manera, en la pregunta 4 dice, el porcentaje de estudiantes que tienen menos de 14 años representa el 80%. ¿Es correcta esta afirmación? Justifica tu respuesta y el por qué. Dice la respuesta, la afirmación es correcta porque nos dice que los que tienen menos de 14 representan el 80%. Por lo tanto, sumado los porcentajes para las demás edades, es decir, 10 más 40 más 30 es igual a 80. Esto de acá lo vas a trabajar, como te vuelvo a recalcar, en el cuaderno de trabajo, en la página 16 y 17 que tienes como referencia. Bien, querido estudiante, acá tienes una pequeña tarea. Tienes
La situación significativa dice, una compañía encuesta a su personal para saber cuál es su deporte favorito y así organizar su campeonato de aniversario. En la siguiente tabla de distribución de frecuencia se muestran algunos resultados de la encuesta. En esta tabla de frecuencia lo que vas a hacer es completar. Tú ya sabes, completar, dividiendo, multiplicando, hallando, vas a completar. Y acá tienes las siguientes preguntas. Dice, completa la tabla y determina cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Y la alternativa B dice otra pregunta, ¿qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? Y como tercero dice, elabora el gráfico de barras y elabora el gráfico circular. Para que tú elabores el gráfico de barras, sale de esta frecuencia absoluta. Y el gráfico circular sale de estas respuestas que viene a ser la frecuencia relativa porcentual. A ver, queridos estudiantes, como les vuelvo a recalcar, tenemos que, ya como dice en la situación significativa de la primera pregunta, dice en la resolución, ahí está todos los pasos, más o menos cómo tú puedes resolver y completar esta tabla de frecuencias. Por ejemplo, lo que viene a ser la frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual. Bien, queridos estudiantes, esperando que estén bien y por favor copien en su cuaderno, no se olviden de enviar su trabajo. Gracias, hasta la próxima.